Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Y antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. 60 años desde que comenzamos a producir válvulas para motor en la Argentina, sinónimo de calidad internacional, para llegar a más de 33 países en 5 continentes. El futuro comienza acá. Palladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. Mi invitado de hoy es médico, es presidente de 2 sanatorios de excelencia en la República Argentina y además de otras múltiples actividades, también es presidente de la Fundación Cuerpo y Alma, que hacen una obra inconmensurable en el Chaco y Santiago del Estero, en el impenetrable, allí salvando vidas, brindando salud y atención de la salud, como así también educando en la salud a aquella gente que vive en condiciones paupérrimas. Una obra de amor solidario muy profundo. Mi invitado de hoy es Jorge Deal. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias Muy bien, por estar. Claudio. Gracias a vos Bien. por la invitación. Cuerpo y Alma, arrancó en 2005. Casi 20 años llevamos. Sí. Y bueno, esto nace desde varios lugares, ¿no? Yo voy a hacer un análisis cortito, pero esto tiene mucho que ver con mi historia familiar. Vos sabés que mi papá era vendedor ambulante, nació en un paraje rural en el sur de Entre Ríos, sí, parecido a los lugares donde nosotros atendemos. A los 5 años muere su madre y a los 6 años está vendiendo con una canastita peines, jabones y pañuelos por caminos de tierra entrerrianos. Bueno, va a estudiar a Gualeguay, ciudad pequeña del sur de Entre Ríos, sí. Después viene a Buenos Aires, medalla de oro del Colegio Nacional Mariano Moreno, medalla de oro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, estudiando en la biblioteca porque no tenía para comprar los libros y haciendo de vendedor ambulante al mismo tiempo. Entonces, acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Sí. Ese vínculo con la pobreza fue muy inculcado en mi familia desde que yo tengo uso de razón. Ese vínculo de estar cerca, de que los pobres son mis compañeros de ruta, de que el gracias doctor vale mucho más que cualquier retribución económica, y después en los hechos, ¿no? De tratar de estar cerca, ayudar las escuelas, las iglesias y tratar de empujar desde ese lugar. Y por otro lado, mi historia familiar, mi historia personal más que familiar, que tiene que ver con la medicina, y que la medicina tiene un juramento hipocrático que llevamos grabado muy fuerte, y bueno, el hecho de conocer un poquito mejor todo lo que tiene que ver con el interior profundo del país, conocer esa realidad, esa dificultad geográfica, esas distancias, esos caminos de tierra interminables. Intransitables a veces también. Intransitables también.
pegaron con esa historia personal de mi padre y se transformaron en esto que es una organización que hoy está conformada por más de 600 médicos, que realiza unas 25.000 consultas anuales y que también realiza más de 800 cirugías por año de baja y mediana complejidad en los lugares no solamente pobres, sino, este concepto para mí es central, sino inaccesible, ¿no? Aislados, porque cuando vos tenés 300 kilómetros de tierra para llegar al asfalto y recién ahí poder llegar a un lugar donde haya una asistencia médica razonable, es complejo, ¿no? Hay una limitación geográfica, hay una limitación estructural que tiene que ver con lugares de nuestro país que están muy aislados. Y ahí está como, es un círculo vicioso, ¿no? O sea, la distancia, el aislamiento, la falta de educación de salud, gente que tiene desconocimiento y solamente concurre a un médico o trata de ir a un médico cuando tiene una dolencia o algún dolor o un malestar muy profundo, ¿no? Sí, por supuesto, ahí hay varias cosas para decir, ¿no? Una que tiene que ver con el concepto de pobreza. Cuando miramos el concepto de pobreza desde Buenos Aires o vemos lo que sale en las noticias, muchas veces ese es un concepto económico. Y por supuesto que eso existe, pero yo creo que la pobreza tiene que ver mucho más con la asimetría de oportunidades, ¿eh? Entonces, al que no le tocó recibir una educación con mínimo nivel de calidad o recibir una atención de salud y quedarse cuelado porque no tuvo acceso, por las distancias, por la condición geográfica, por lo que sea, bueno, eso es pobreza, ¿no? Las asimetrías son pobreza, la falta de oportunidades. Eso es lo que, por una cuestión del azar, a nosotros nos tocó, y cuando te toca nacer en el medio del monte, en el impenetrable, por ejemplo, pero eso es un ejemplo nada más de la Argentina, que es enorme y tiene problemas en todas las provincias, bueno, te condiciona tu desarrollo personal para toda la vida. Porque en definitiva puede haber emergentes que tuvieron después de momentos muy críticos y difíciles, como en el caso de tu padre, cuando siendo chiquito y recorría caminos de tierra y todo eso. Puede ser alguien del impenetrable chaqueño que pueda salir o por condición personal trascender y mejorar su calidad de vida, progresar, avanzar. Pero estamos hablando de casos aislados, contados con los dedos de una mano prácticamente. El resto sucumbe todo a esa medianía que hay allí de el olvido, el aislamiento y grandes como dificultades estructurales, claro, diría yo. También. Con una cuestión adicional, que es la otra gran barrera cultural en comunidades originarias, digamos. Nosotros trabajamos con Wichís, con Cuom, con Mocovíes, en Chaco tiene una presencia muy importante, y ahí existe una barrera cultural adicional en el acceso a la salud. Un ejemplo a veces tiene que ver con la barrera idiomática. Los Wichís, muchos no hablan castellano, tienen que venir con un traductor. O cuando uno necesita hacer un Papa Nicolau, una mujer, para prevenir cáncer de cuello de útero, herramienta fundamental y de altísima costo-efectividad, a veces la mujer le tiene que pedir permiso al marido. Eso es una norma bastante común. Y yo siempre cuento la historia de mi padre también, que tiene que ver con dos conceptos fundamentales para mí. Primero, en Argentina década del 20, en donde existían las oportunidades. Escuela pública de calidad. Obviamente no tenía acceso para ir a un colegio privado. No tenía acceso ni siquiera a la comida diaria. Imagínate, para ir a un colegio privado, imposible. Entonces, Argentina con oportunidades. Y segundo, la importancia del trabajo. Una vida dedicada al trabajo que le permitió progresar y evolucionar. Pero no hay nada, no se consigue nada importante, nada bueno en la vida, y vos lo sabés perfectamente, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin trabajo en equipo, sin esto que parece una obviedad, pero es así, el sacrificio, el esfuerzo. Y las generaciones actuales a veces escapan un poquito a esa realidad, ¿no? Cuesta cada vez más, diría yo, que los chicos puedan entender que es necesario el trabajo, el sacrificio y bueno, toda una serie de cosas que obviamente son costosas, pero
nada bueno se consigue sin esa cuota de sacrificio. Sin lugar a dudas, y entender también, porque eso te lleva a valorar más la situación buena en que podés estar, entender y ver cuando uno recorre esos lugares, decir, miércoles esta gente la está pasando realmente difícil, valorás mucho más lo que tenés acá también. Y te cambia la cabeza también en decir, bueno, hay que ayudar y ser empático con el otro y tratar de ayudar, algo que ustedes están haciendo del año 2005 de esta forma descomunal. ¿Cómo seleccionan los médicos? 600 médicos, o profesionales, me dijiste en definitiva. Mira, te lo cuento con una anécdota. A ver. Es tu pregunta. Año 2005 fuimos con mi mentor, mi jefe, el que yo creo el mejor médico del país, César Gnocchi, y habían pasado 4 o 5 días de aquel viaje en donde éramos 12 personas, muy poquitos. En aquel momento hacíamos 500 consultas por año, ahora hacemos 25.000. Y me dice, mira, la verdad que esta experiencia es extraordinaria, pero lo que te quiero preguntar es, ¿cómo armaste el grupo de médicos? Tu pregunta. Yo no supe qué contestarle porque no había armado un grupo de médicos. En realidad lo que había hecho era salir a buscar gente que tenga esta misma visión, esta misma mirada y que fuera capaz de dejar durante una semana en ese momento su familia, sus amigos, su trabajo y dedicarla a gente que no conocía y a trabajar con gente que no conocía. Claro. Esa es la forma en que se seleccionan las personas. El que está capaz, el que está dispuesto a hacer esas cosas, ya está seleccionado. Claro. Esa es la selección natural, como lo digo yo de alguna manera, que tiene que ver con ese espíritu, y también con ese espíritu de ir a lo desconocido, de ir a la aventura, de poder sacrificar un poco de sí mismo y un poco de su familia y de sus amigos y de su trabajo y de su ocio personal, sacrificarlo en pos de su país también. ¿Y cuánto dura una misión y cuántas veces por año van al Impenetrable? Este año tenemos planificados 19 viajes. Los viajes son de diferente duración, hay viajes de 3 días y hay viajes de 1 semana, y están conformados por grupos de médicos pequeños en los viajes cortos. Sí. Pequeños son 10 médicos aproximadamente, y por grupos de médicos grandes en los viajes de 1 semana, donde somos más de 100. Entonces ahí sí trabajamos todas las especialidades médicas, de adultos y de niños, clínicas y quirúrgicas, con instrumental de alta complejidad. La idea es poder llevar la misma medicina que hacemos nosotros en Buenos Aires, entregarla a estos lugares que están más aislados o que son más vulnerables o que no tienen acceso, con la misma calidad humana y con la misma calidad de instrumental que usamos nosotros acá en Buenos Aires. Te estoy hablando de equipos de cirugía laparoscópica, mesas de anestesia, arcos en C, equipos de ecografía, de ecocardiografía y demás. ¿Y la logística de eso, trasladar todo eso? Bueno, en eso aprendimos mucho. En el 2005 viajábamos en nuestros autos personales al Chaco. Después eso evolucionó y pudimos alquilar unos colectivos y bueno, hoy con los costos de transporte nos cuesta más o menos lo mismo ir en colectivo que ir en avión, así que estamos yendo en aviones de línea y de ahí nos trasladamos en colectivos. Y después hay otras organizaciones que trabajan en conjunto con nosotros. Una de ellas es una organización que se llama Aéreo y que nos permite hacer la logística aérea en aviones pequeños, ir con pequeños grupos de médicos y llevar el instrumental de alto costo, porque cuando uno lleva un microscopio o un FACO, que es un instrumental de altísima precisión para hacer cirugía de cataratas en el medio del monte, es una responsabilidad adicional para todo el equipo. Entonces contamos con alianzas estratégicas con empresas de logística y con organizaciones sociales que permiten llevar todo ese instrumental o con camiones llenos de medicación y de insumos médicos al medio del Impenetrable. Y eso fue un antes y un después, porque eso es lo que permitió estar más cerca y poder hacer, como te decía recién, 19 viajes, si no es imposible. Las distancias son muy largas, de acá al Impenetrable tenemos más de 1.700, 1.800 kilómetros. Los últimos 300 son de tierra, esos 300 kilómetros uno demora 6 a 8 horas en hacerlo.
Y obviamente si llueve es imposible, intransitable, claro. completamente. Totalmente. Así que hay todo un trabajo y hay toda una historia detrás de todo esto. Y también hay otras organizaciones, la ALSEC colabora con ustedes, Bueno, nosotros Fundación Techo. Trabajamos con todo el ámbito público primero, con Ministerio de Salud de las provincias, municipios, Ministerio de Salud de Nación, sin ninguna afiliación ni política ni económica con nadie, pero con la autoridad local competente, y con otras organizaciones que tienen una expertise importante en otras verticales de trabajo, que son centrales en el desarrollo de cualquier comunidad. Educación, desnutrición infantil, oficios para madres, desarrollo productivo, logística, LALSEC, como decís vos, en el caso de trabajo con el cáncer, hemos trabajado mucho. Con Techo hemos construido más de 140 viviendas en el medio del monte. Esa es un poco nuestra mirada, nuestra visión. Salir de la endogamia primero, claro. Mucha apertura con respecto a los médicos, porque el trabajo y el desafío que tenemos por delante es enorme. Y después, muy bien, la problemática de desarrollo social es extremadamente compleja. Nosotros vamos a hacer salud lo mejor que podamos y con colaboración de otras instituciones, con mucha apertura y mucha libertad. Pero si hay alguien que sabe hacer educación correctamente, es invitado. Si hay alguien que sabe hacer otras verticales, profundizar y trabajar de manera colaborativa y sinérgica, y eso es mucho más costo efectivo y mucho más productivo para la comunidad en donde trabajamos. Y ese trabajo fenomenal que realizan ustedes ahí, también pone en evidencia, por decirlo de alguna forma, la ausencia del Estado durante muchísimos años y el hecho de que tiene que venir una organización como la de ustedes, juntar médicos y realizar un trabajo en donde eso no hay un mecanismo aceitado que lo esté haciendo la provincia o el municipio que corresponda. ¿Eso le genera algún recelo por parte del gobierno de turno o no? Mira, nosotros tratamos de articular y trabajar con todos los gobiernos. De sumar. Sí, de sumar. Acá creemos que 1 más 1 no es 2, sino 3, 4, 5. Y tratar de llegar a los lugares en donde a veces hasta los estados provinciales les cuesta llegar, por cuestiones de índole geográfico, la que quieras, económico, lo que sea, pero nosotros tratamos de hacer un trabajo colaborativo, tanto con las provincias, con los municipios, y tratar de sumar y buscar de qué manera ser realmente costo efectivos y buscar ser quirúrgicos en eso, en que los recursos estén utilizados correctamente, porque ni los recursos nuestros son realmente nuestros, claro. Son de nuestros donantes, ni los recursos de los gobiernos provinciales son de la autoridad de turno. En definitiva, son de todos los contribuyentes, ¿no? Entonces tenemos que ser muy quirúrgicos en ese sentido e intentar brindar nuestra mirada y nuestra colaboración para que las acciones sean realmente efectivas. Te ha quedado una frase de tu padre, ¿no? Dice, la felicidad es hacer algo por alguien, ¿no? Bueno, esa era una de las frases de mi padre. Sí, la felicidad consiste en hacer algo por alguien. De todas las actividades que yo hago en mi vida, quizás si yo te tuviera que decir cuál es la más gratificante desde lo laboral, sin duda es esta. Claro. Y yo realmente disfruto cuando estoy en el Impenetrable o en Santiago, donde sea, trabajando con la cabeza puesta solamente en ver de qué manera podemos ayudar con un equipo espectacular de gente a la gente que lo necesita. Un chico que necesita un par de anteojos, una mujer que tiene que controlar un embarazo, un paciente que necesita una cirugía de vesícula hace 8 años que está con dolor y tiene que hacer dieta y no puede comer una empanada porque está con un dolor terrible. Cosas sencillas. Una caries. Caries, bueno, la problemática odontológica es tremenda. Nosotros pasamos de ir con un odontólogo en el año 2005 y un pequeño sillón y una linterna a trabajar con 10 o 12 odontólogos en 8 sillones en paralelo y atender a miles de chicos en una semana de trabajo. Hacer cientos de cirugías de cataratas, de gente grande que a veces llega al consultorio ciega por catarata, ciega de los 2 ojos. Dios.
entra al quirófano y sale viendo. Imagínate la cara de esas personas y la posibilidad de poder volver a ver después de muchos años de no ver. Me imagino a esos médicos que van en la primera misión, el primer viaje, digo, es un viaje de ida, ¿no? Yo creo que es un viaje de ida, porque, y esto también está bueno hablarlo y apuntar a los jóvenes, ¿no? Por eso tratamos hace ya muchos años de llevar chicos que estén durante la carrera de medicina, para que vean una realidad del país que es distinta, porque a veces la realidad desde la capital federal se ve distorsionada. Sin duda. Poner los pies sobre la tierra, valorar lo que uno tiene, las oportunidades que tuvo, que fueron a veces casual. El azar hizo que naciéramos acá y no que naciéramos allá. Y bueno, y tener una mirada muy humanizada de la medicina, o tratar de transmitir eso, ¿no? Tratar de transmitir la escucha activa, la mirada, el acompañamiento. La medicina no siempre cura. No. Pero muchas veces tenemos que acompañar y saber acompañar. Claro. La gente muchas veces a los médicos nos necesita para acompañar y contener. Ese es un aspecto central de la medicina, no es un aspecto menor. No, creo que también estabas pensando con respecto a estos temas médicos que habría, por un lado, cambiar la distribución de los médicos en el país. Y otra vez también, y otro punto es modificar la carrera en el sentido que el título de médico es habilitante, pero que tendrían que hacer una especialidad después. Bueno, te cuento mi experiencia, para no teorizar. Vos sabés que cuando uno termina la carrera de medicina tiene muy pocas herramientas reales para atender a un paciente. A mí me tocó, uno hace la residencia son 4 años para hacer la especialidad, medicina interna en mi caso, y claro, me tocó vivir esa experiencia de, siendo médico con muy buen promedio, no poder pararse frente a un paciente, atender cosas banales como un dolor de cabeza, que le duele la panza, que tiene diarrea. No estamos adecuadamente capacitados los médicos cuando terminamos la carrera. Y sí, es evidente lo que vos decís, necesitamos un título de especialista a través del cual las sociedades avalen la práctica. En la especialidad que sea, pediatría, clínica médica, ginecología, cirugía. Es obvio, es evidente que esos años de especialización son imprescindibles para la práctica médica. Eso generaría mayor conciencia también, digo, y llevaría, como decías recién, la medicina a algo más humanitario. Mirá, hoy digamos, la medicina lamentablemente se encuentra transitando un momento complejo. Y cuando vos mirás lo que pasa en las universidades te vas a dar cuenta que la gran mayoría son mujeres. Y hay una cuestión de económica muy importante que amenaza el sector de la salud. Las remuneraciones de los médicos son muy bajas. Y es muy difícil sostener un nivel de medicina adecuado en este contexto. Estoy hablando en el futuro próximo, ¿no? Cada vez es menos la gente que quiere ser médico, cada vez son menos los hombres que quieren ser médicos, porque son el sostén de la familia, y es mucho más cuesta arriba. Entonces creo que esto requiere un replanteo global de lo que está ocurriendo con todo el sistema de salud, Cuando uno compara lo que gana un médico en Argentina con lo que gana en cualquier lugar del mundo o de la región, si querés, hay una simetría fenomenal. Descomunal. Pero no te arrepentís de ser médico. No, para nada, para nada. Pero Hussein, premio Nobel, decía que la medicina es para que la haga la gente que tiene dinero. Porque la medicina él entendía que era un sacerdocio, era una vocación real y profunda. Pero bueno... Como que te tenías que dedicar a eso sin pretender sin necesidad de generar un claro, en una ingreso época en donde la medicina era completamente distinta al mundo de hoy, de la medicina Totalmente. de hoy. Se nos está acabando el tiempo y quería preguntarte más en lo personal.
Jorge, si digo este nombre, ¿qué representa para vos? Carolina Hornos. Bueno, Catalina es mi mujer desde hace unos cuantos años. Sí. Nos conocimos trabajando en esto, ¿no? En esto que tiene que ver con la sociedad civil, con las organizaciones sociales, con intentar colaborar con un granito de arena en la comunidad que nos rodea. Cuando yo la conocí vivía en Añatuya, ya hacía unos 6 años aproximadamente, y bueno, ella ya había tomado la tutela de un grupo de 7 chicos. 7 chicos. Así que bueno, ella en el año 2015 tomó la decisión junto conmigo de venir a Buenos Aires y bueno, conformar una familia. Así que desde ese momento estamos en un proyecto muy interesante. Me pareció apasionante la historia. Sí. Muy entretenido, que requiere mucho foco, mucha responsabilidad y mucho tiempo y mucha dedicación. Hoy tenemos 4 chicos. En realidad ella está embarazada del 4. Felicitaciones, que venga. Yo tengo una hija mayor de mi primer matrimonio que tiene 22 años ya. Ajá. Y después tenemos los otros 7 santiagueños que nos acompañan. Se agranda la familia. Así que se sigue agrandando la familia. Jorge, un placer charlar con vos y bueno, el reconocimiento eterno por todo lo que haces por esa medicina solidaria y por tanta gente. Gracias por permitirme compartir esto. Por favor, un placer. Gracias. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, Tal Como Son. En realidad el protocolo, cuando uno no lo conoce, le genera un poquito de temor. Pero en la medida que uno empieza a recorrer este mundo, se da cuenta de que en realidad el protocolo te aliviana la vida.